Ahorita sigue Willy. Bueno, está bien. This call is now being recorded. Listo. Ya nos sacamos link, nos vamos. Ya tengo el link tuyo, Willy. Entonces, aquí vamos a ver hoy la conferencia 9, el verdadero bautismo. Y aquí la meta hoy es comprender lo que es el bautismo, su verdadero significado y su trascendencia esotérica. La mayoría de nosotros hemos sido bautizados en la religión y los conceptos y con las tradiciones religiosas que nos son familiares, donde el ritual en la iglesia se le bautiza al bebé echándole agua, que le llaman agua bendita, en la cabeza, en la pila bautismal del altar, y con esto lo declaran ya un cristiano, en que está a salvo de ir al limbo si llegase a fallecer, y ya puede entrar al cielo, y ya es miembro de la sociedad. Este es un ritual que es practicado por muchos cultos religiosos. Entonces, aquí vamos a ver que el bautismo es un ritual esotérico y es algo que debemos vivir en los mundos internos. Entonces, debemos diferenciar entre el bautismo exotérico y el esotérico, porque vemos que el bautismo exotérico es el que se practica externamente en el plano físico. Y esto solo es un simbolismo de lo que tiene un gran significado en nuestro camino inicial. El sacramento del bautismo está asociado al del matrimonio y actualmente existe de una forma en todos los cultos, no solo en la religión católica, lo encontramos, pero en una multitud de otras religiones más. Y cuando alguien entra en una de esas religiones, se le bautiza. Aquí vemos que las religiones tienen dos círculos, el exotérico o público y el esotérico o secreto. El círculo esotérico no estudia lo que son los libros sagrados en un modo externo exotérico, pero de un modo esotérico, esto dejando de lado la letra muerta, la letra que mata, que es la captura del espíritu que vivifica lo que está escrito entre líneas, lo que las multitudes no son capaces de entender. Entonces, la mayoría de las religiones han perdido esta tradición de la iniciación, ni remotamente la conocen, pero aún así conservan el ritual externo solamente de lo que es el bautismo. Representando el bautismo esotérico que llevamos a los mundos internos. Estos rituales exotéricos solían servir para despertar a las personas que asistían a ellos el deseo de profundizar en esos simbolismos, por lo que aquellos que tenían ojos para ver y oídos para escuchar eran incluidos secretamente en los círculos esotéricos y comenzaban entonces a recibir las instrucciones para despertar sus conciencias, y esto los llevaba a la iniciación. Pero esto, con el paso del tiempo y el declinar de la raza, ya se ha perdido en la gran mayoría de los cultos religiosos. Y el bautismo se ha convertido ahora en una forma en la que las personas simplemente se afilian como miembros de un culto que es completamente externo, y se vinculan también psicológicamente a las entidades que hoy en día administran estos cultos rituales. Entonces, vemos que realmente el bautismo es un pacto de magia sexual, es un compromiso sexual. El ritual del bautismo es una ceremonia mediante la cual el bautizado hace un pacto con su ser, con su Dios interior, para practicar posteriormente en su edad adulta alquimia sexual. Si más tarde el niño, cuando llega adulto, cumple con el pacto, le habrá servido. Si no lo cumple, va a fracasar, y esto no importa que haya recibido el sacramento en el mundo físico. ¿Qué sentido tiene el recibirlo si no se cumple el juramento del pacto? Esto significa que la salvación del ser humano reside en el sexo y en la médula espinal, y todo lo que no esté allí es una pérdida de tiempo inútil. El ritual
El ritual del bautismo externo, vemos cómo se vierte agua sobre la cabeza de la persona bautizada. Y esto representa esotéricamente que las aguas deben ascender hasta el cerebro durante la transmutación sexual. Esta es la clave del bautismo, que realmente solamente trabajando con las aguas se puede, de la vida, perdón, se puede subir de la vida, perdón, se puede regresar a ese estado paradisíaco edénico. Entonces, esto representa que las aguas tienen que subir hasta el cerebro en la transmutación sexual. Vemos también, por ejemplo, en estos rituales, en la pila bautismal en las iglesias cristianas, cómo representa la piedra filosofal, la pila bautismal y los órganos creadores. Cómo allí esotéricamente es donde se deposita el agua lustral, que es el mercurio de los alquimistas, que representa el esperma sagrado. Y el fuego de las velas representa el azufre de los alquimistas. Este es el fuego de la conciencia que es liberada después de la muerte de cada defecto que eliminamos. Si el que ha sido bautizado sabe combinar inteligentemente el mercurio con el azufre, esto es transformando el mercurio, que son sus aguas sexuales, con el azufre, que es el fuego rescatado de cada defecto, alcanza el segundo nacimiento y entra en el reino de los cielos. Pero si la persona bautizada nunca trabaja con el mercurio y el azufre, este bautismo no le ha servido de nada. La consumación del bautismo se logra en el sacramento del matrimonio con la práctica de la magia sexual. El bautismo se realiza plenamente cuando queda levantada aquí la primera serpiente correspondiente al cuerpo físico solar. Cuando ocurre la primera práctica sexual en un pacto matrimonial, aquí se consuma, y cuando se une sexualmente a una persona, se casa con ella. Y una vez que se realiza el matrimonio, la persona comienza entonces a trabajar y a dominar sus aguas internas, y debe trabajar a través de la muerte psicológica todos los efectos de la fornicación para que no haya caídas sexuales. Y aquí entonces la energía comienza a ascender por su columna vertebral en un proceso llamado voltear las alas. Cada persona que trabaja con disciplina para alcanzar la castidad y que practica con una pareja estable en fidelidad, castidad y amor, va a experimentar esto en los mundos internos y pasará a sus aguas internas del negro al blanco y luego del amarillo al rojo para encender el fuego sagrado. Y como vimos en la iniciación y las pruebas en esta conferencia, que la persona se somete a este proceso de purificación de sus aguas, va a ser sometido a una prueba de fuego, y si logra superarla, va a recibir internamente una espada indicando que ya es iniciado. Y esto significa que el fuego sagrado ya ascendió en su columna vertebral, y a partir de ese momento la energía asciende y se va a condensar vértebra por vértebra. La regeneración del cuerpo físico y vital aquí comienzan a tener un lugar simultáneamente al mismo tiempo, ya que existe una relación íntima entre estos dos cuerpos. La energía del cuerpo vital es la energía del cuerpo físico. Aquí las dos primeras serpientes se elevan juntas hasta cierto punto, y luego la del cuerpo vital se detiene, tengo entendido que es hasta la mitad, y solo aquí la del cuerpo físico va a continuar elevándose hasta que se eleva por completo, y cuando las 33 vértebras se llenan completamente con esta energía condensada por primera vez, se habrá completado lo que es la primera iniciación de los misterios mayores. La primera serpiente se habrá elevado y el cuerpo físico se habrá entonces regenerado, y ahí es donde comienza el proceso del bautismo del agua. Aquí, permítanme. Perdón. Okay. Entonces, aquí es donde comienza el proceso del bautismo del agua, y aquí es importante saber que el bautismo es un proceso completo que comienza con la culminación de la iniciación del cuerpo físico y termina con la culminación de la iniciación del cuerpo vital. Cuando la primera serpiente ya ha sido elevada, la del cuerpo vital va a continuar ascendiendo, y desde ahí su finalización
que va a tomar el mismo tiempo que tomó toda la iniciación del cuerpo físico, va a finalizar. Entonces, el bautismo del agua ocurre precisamente después de haber creado el cuerpo físico, mientras el cuerpo vital está concluido. Entonces, aquí debemos saber también que hay 3 bautismos: el bautismo del agua, el bautismo de fuego y el bautismo de luz. El bautismo del agua es el de la primera montaña, está relacionado con la finalización del cuerpo vital solar. El bautismo del fuego es el de la segunda montaña, está relacionado con la finalización del cuerpo vital de oro y está representado por la decapitación del Bautista. Juan dijo que él bautizaba con agua, pero que detrás vendría alguien que bautizaría con fuego. Él se refería a Cristo, que como ya sabemos es ese fuego interior universal que nace y se desarrolla en nosotros en la obra de la segunda montaña. Y por último, el bautismo de luz, que es el verdadero bautismo. Y este está relacionado con el nacimiento segundo y la creación de los cuerpos de luz en la tercera montaña. Son los cuerpos que van a permitir que nuestro ser interior, nuestro Padre, que es la luz pura, unirse a nosotros. Y en este momento es cuando el Padre desciende y se une con la persona que tiene lugar el verdadero bautismo. En ese momento se habrá alcanzado la conciencia del 100% del ser. Entonces, ese trabajo nos va a llevar a lograr el gran propósito de nuestra existencia, y esto implica trabajar sabiamente con la energía sexual para recuperar ese poder perdido, y solo trabajando con las aguas puras de la vida vamos a poder regresar a ese estado edénico paradisíaco. Entonces, termino diciendo que el bautismo es un pacto de magia sexual y un compromiso sexual. Gracias. Bueno, Angélica, muy bien. Este tema, muy interesante, muy importante, y hay que comprender varias cosas. Nosotros nos formamos y estamos acostumbrados a ver todo lo que tiene que ver en una relación de pareja. Todo lo vemos desde el punto de vista sentimental, emocional, sexual. ¿Sí? Y así estamos acostumbrados a llevar nuestro enfoque. Pero resulta que si vemos esta conferencia y la comprendemos un poquito, nos vamos a dar cuenta que el enfoque es un pacto de magia sexual. ¿Sí? O sea, no quiero decir con eso que no haya emoción y que no haya enfoque de este tipo anímico, sino que está priorizando la parte sexual, el pacto sexual. Entonces, nosotros debemos aprender a ver la importancia primaria, no secundaria, primaria, erótica sexual. Porque de ahí es donde va a salir el ser, de ahí es donde va a salir el avance, de ahí es donde se va a dar el despertar y el poder de la sabiduría que se va a adquirir. Por ese motivo hay que tener claro que lo más importante no son los ojitos, ni las boquitas, ni los pelitos, ni las caritas, ni nada de eso. Lo más importante es el aparato sexual. Ese es el liberador, ese es el creador, ese es donde está Dios, el Cristo, allí dentro de esa energía creadora sexual está el potencial para la liberación. Entonces, si nosotros no comprendemos el valor de la energía sexual y que toda esta obra se hace es con esa energía y que trabajamos en función a esa energía, pues entonces seguiremos creyendo
y seguiremos exteriorizados, apegados a la masa, a los cuerpos, a las figuras, a las formas, pero resulta que, como esta misma conferencia nos enseña, es un pacto de magia sexual. ¿Sí? Teniendo claro ese enfoque, empezamos a trabajar en función a eso, porque Dios mismo es el fuego que está en esa energía. No la vamos a buscar en un poco de conceptos intelectuales, sentimentales, místicos, de buenas personas. Vamos a buscar en puro erotismo excitante, sexual, limpio. No sucio, lleno de lujuria, no, limpio. Pero sigue siendo erotismo sexual, inspiración sexual, no inspiración sentimental. ¿Que hay que meterle emoción? Claro, el fundamento y el ánimo está en la emoción, pero el enfoque no es romanticón, es erótico, es sexual. ¿Sí? Entonces hay que cambiar el enfoque, pero no con el erotismo impuro, sino con el erotismo puro. Ya teniendo claro eso, podríamos encaminarnos ya a buscar ese bautismo. Pero antes del bautismo hay que lograr cierto nivel de pureza. Esa pureza nos lleva a una castidad primaria y esa castidad primaria nos lleva al despertar del fuego y después ahí sí a buscar ese bautismo, ¿no? Entonces, los bautizados son aquellos que ya de ninguna manera no quieren volver a sentir el frío de la fornicación, el vacío y la pérdida de poder que se experimenta en una eyaculación o en un orgasmo. Ya no se quiere. De ninguna manera se quiere regresar a eso, porque ya se está cargando de energía y de poder. Y volver a perder la fuerza ya es para un iniciado algo que no quiere de ninguna manera, es inaceptable. ¿Sí? Volver a sentir la debilidad es terrible. Entonces la persona lo que quiere es seguir aumentando su poder. Por eso ya ni por la mente le pasa volver a sentir una eyaculación, un orgasmo. Ya los debiluchos, los que les gusta ser esclavos, los que les gusta estar sometidos, los que les gusta estar sin fuerza, esos son los que están apegados a sacar el semen del cuerpo. Los que quieren ser brutos, estúpidos, esos son los que sacan su poder, su fuerza, su potencia del cuerpo. Pero ya un iniciado no, ya no quiere eso. Entonces no se, de ninguna manera acepta volver a sentir este tipo de vibraciones y sensaciones en su aparato sexual. Lo contrario, quiere seguirlo potencializando, fortaleciendo, porque ahí es donde está su potencia, su masculinidad, o en la mujer su feminidad. Entonces tengamos presente eso porque tenemos unos enfoques muy santurrones, muy misticones, muy sentimentalistas, morbosos, y no vemos con claridad el objetivo de lo que es la obra, desde el punto de vista de la creación. Por eso yo les he comentado una compañera que estaba poniendo mucho problema por pareja y hace unos años. Y el ser le decía que ella lo más importante y que lo que necesitaba era un falo, un pipí. Pero joda, por aquí y por allá, es que ese tipo, y es que no sé qué, y una cosa, y otra. Le dice, pero es que lo más importante es el pipí, todo por un pipí. Entonces, hay que tener claro eso. Eso es lo más importante de una persona, su aparato sexual, que es lo que le permite a la otra persona avanzar en esto. Y es lo más importante, es lo más sagrado, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que poner el enfoque claro, ¿sí? Bien, para lograr el bautismo son dos iniciaciones, cuerpo físico y cuerpo vital.
¿Qué quiere decir eso? Que todo el esfuerzo y el enfoque del trabajo primario es instintivo. Controlar el cuerpo físico, controlar el aparato sexual. ¿Que hay que trabajar la parte emocional y la parte mental? Sí. Pero la intensidad del trabajo está en el instinto en esas dos primeras iniciaciones. Ya la tercera viene con la parte emocional y la cuarta con la mental de una manera más intensa. Pero en principio es el enfoque instinto. Si no se controla el sistema nervioso, la irritabilidad, la ansiedad, los músculos, los esfínteres, si no se controla el descontrol, el ardor carnal, el calor, la excitación que genera ese calor ardiente, la locura instintiva que se experimenta en un beso, en una práctica violenta sexual. Si no se controla todo eso, si no se acaba con todo eso, no se va a lograr nada de esto que estamos hablando. Eso, decidir acabar con todo eso, eso genera mucho dolor al yo, mucho rechazo. Entonces, ustedes mismos, no sé si lo habrán visto, pero muchos compañeros no quieren trabajar esto y creen que se van a autorrealizar. Otros me han dicho, sí, yo sé que debo trabajar eso, pero más adelante, ahorita no, más adelante. Quieren seguir teniendo ese tipo de prácticas violentas, bruscas, ordinarias, enloquecedoras, epileptoides, gemir como locos o como locas de placer, entregarse a ese ardor y desenfreno carnal. O sea, seguir siendo unos animales posesos del instinto. Eso no va a servir, por mucho que lo traten de disimular y lo acobijen y lo escondan, eso no va a servir. Olvídense, porque esto no se trata de esconder o de autoengañarse o engañar a otros, no, nada de eso, porque el ser está por dentro y sabe lo que uno está haciendo. Entonces, si no se quieren enfrentar como debe ser a todo esto, pues no van a ver nada, no van a ver despertar del fuego, no va a haber castidad, no va a haber iniciaciones, no va a haber bautismo, no va a haber nada. Y si lo hay, lo hacen con el yo casto, disfrutando de la lujuria y se van a despertar como Hannes Musen de tipo negro o tipo gris. Pero blanco de ninguna manera. Entonces, cuando ustedes estudian esto, estudian el yo del beso, cómo se calientan, ese calor debe morir. No debe producir ese calor, ese beso. Sí debe producir una excitación, claro, pero casta, porque hay besos castos, caricias castas, pero no esto a lo que nosotros estamos acostumbrados y apegados. Entonces, hay que trabajar muy duro esto para lograr el nivel y de esa manera poder llegar al bautismo. Una persona que se bautiza le dan la llave Tao. Quiere decir que le cierran los esfínteres. No es que van a cerrar esfínteres apretando el trasero como enseñan los gnósticos. Eso es negativo para el aparato, lo dañan, lo maltratan, lo vuelven impotente. Entonces eso, olvídense de esas vainas que utilizan estos elementos, que no saben transmutar, que no saben cómo se hace una práctica erótica limpia, y se ponen a excitarse y a masturbarse con la pareja y cuando ya están a punto de eyacular apretan el trasero para controlar la eyaculación. Imagínense eso. Entonces terminan dañando feo el aparato. Después vienen problemas y después a quejarse y a decir boberías. Es que no se puede, que esto es muy difícil, que esto, elementos fracasados y en el fondo es porque no se quieren regenerar, quieren seguir en la degeneración de la lujuria.
Entonces ahí cada uno saca sus conclusiones y habla sus boberías, porque no tiene experiencia y porque no tiene conocimiento práctico, porque no ha practicado, porque no quiere dejar la lujuria. Entonces todo lo que vemos en la pornografía, todo lo que vemos en las relaciones de pareja normales, es puro instinto animal, pura sentimentalismo morboso, puro de cosas del yo enamorado, del yo romanticón, que no tiene nada que ver con el cariño, con la ternura y con el respeto que hay que tener en una práctica y en un enfoque sexual. Entonces todo esto hay que tenerlo claro. Porque ¿qué sacamos con andar autoengañándonos y dando a entender tonterías que no se tienen? ¿Sí? Y ya ahí va cada uno encontrando su línea hasta que logre el bautismo. Hasta que por fin le dan su espada. Primero el despertar del fuego y luego hace crecer esa espada. Este bautismo es la espada más o menos, está como por ahí que... Segunda iniciación estará por ahí de 40, no más, por ahí unos 45, 50 centímetros de larga. Estará la espada, ¿no? Con estas dos iniciaciones. Ahí ya tiene cerrados los esfínteres, ya tiene la llave Tao y ya tiene mucho poder de control en el aparato. Entonces ya fornicar es muy difícil. Eso no quiere decir que no hayan sensaciones todavía por trabajar, pero esas sensaciones no alcanzan para hacerlo eyacular ni tener una fornicación, un orgasmo. Pero hay que seguir trabajando porque esto no para ahí. Entonces, eso digamos que es la parte práctica de este tema, porque el tema está muy bien, y los puntos de referencia y el enfoque, pero necesitamos los hechos concretos dentro del trabajo que hay que hacer, que eso no lo tiene la conferencia y debería tenerlo, pero bueno, aquí lo ponemos punto de referencia para hacer un enfoque práctico. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Qué hay que trabajar? ¿Qué hay que observar? ¿Qué hay que cambiar? Para que esta conferencia o cualquier conferencia sea completa. Toda conferencia tiene un enfoque práctico y bueno, aquí lo estamos poniendo para tener esa claridad y animarnos a trabajar lo que hay que trabajar, ¿no? Esto se vuelve algo muy bonito, muy elevado, muy motivador, pero no como lo estamos haciendo ahorita, porque ahorita la inspiración es la figura, la forma, los cuerpos, la violencia sexual, el romanticismo barato, el sentimentalismo, la complacencia con el infrasexo, la violencia. Eso es lo que motiva a estas parejas degeneradas a mantenerse animadas dentro de esas turbias aguas sucias y ese sexo vulgar, ordinario y decadente. Eso es lo que motiva a todas estas parejas que las van volviendo débiles y van dañando el aparato y después terminan con sus yoes homosexuales, lesbianas, muy desarrolladas. Entonces, tener todo esto enfocado y lo más importante, la claridad, ¿no? La comprensión en el enfoque, para poder servir mejor, porque hay que enseñarle a la gente lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, y eso es supremamente importante, ¿no? Bueno, creo que el resto está dicho. Ya pues en el simbolismo, ¿no? Pila bautismal, el cura, el agua en la cabeza del niño. El niño representa que hay que tener cierto grado de inocencia. Ser inocente, pero inocente no quiere decir ignorante. Inocente quiere decir no tiene orgullo, es humilde. Entonces por eso se bautiza cuando es niño. Es un compromiso que se hace el niño para cuando se case, que ya tenga el conocimiento, tenga el avance, tenga la castidad. Entonces cuando se casa, si esta raza no estuviera tan degenerada, el niño cuando tenga o cuando ya cumpla su mayoría de edad, o la niña cuando ya se convierta en una mujer, 18 años y para el varón 21, entrarían directamente ya con el nivel de castidad, porque toda la niñez y la adolescencia trabajaron
y entrarían directamente a una práctica suprasexual elevada, limpia y con mucha claridad. Lamentablemente, pues los niños, los adolescentes empiezan a fornicar ahorita, a los 13, 14, 15 años, ni siquiera esperan que se madure, que se forme el aparato sexual, sino que ya empiezan a fornicar y eso los marca el resto de la vida como debilidad mental, emocional, instintiva. Pero bueno, esa es la moda de una raza corrupta, decadente, oscura como esta, y a nadie le interesa cambiar. Entonces, pues ni modo. Estamos como estamos y hay que asumir las cosas porque no hay más. Y bueno, trabajar para regenerarnos y no tener que repetir otra vez en otra existencia todo esto. ¿Sí? Bien, las pérdidas de los enfoques en las religiones. Esto ha generado que se cambie totalmente la fuerza, se haya volteado esa fuerza. Y ahorita estas escuelas hacen pactos con la entidad que dirige esa escuela para que todos los niños que sean pasados por ese ritual se les cierre totalmente a través de ese pacto la fuerza de la glándula pineal, de la glándula pituitaria, y que ese niño quede ligado de por vida a esa escuela, a esa religión, y nunca vea el verdadero bautismo ni qué es lo que hay que hacer, y no vea el engaño y la prostitución de este enfoque que han hecho estas escuelas. Entonces, bueno, todos los que, latinos, suramericanos, bueno, todo lo que es el Suramérica, Centroamérica, bueno, y parte de Norteamérica que manejan mucho el enfoque cristiano y católico, estamos ligados a este tipo de escuelas y hay que desligarnos. Y nos desligamos pues trabajando todo esto, porque han podrido, han prostituido el enfoque crístico de lo que es la energía sexual y han bloqueado la mente de las personas con el fanatismo religioso y el yo rezandero y el yo sumiso, idólatra, y le han quitado el valor que tiene el enfoque de el verdadero bautismo. Salir de todo eso es importante. No pertenecer más a estas escuelas de la logia negra, sentimentaloides, misticonas y con un dios afeminado, puesto como si fuera ese el enfoque de la espiritualidad. Y la espiritualidad es altamente revolucionaria, pero extremadamente revolucionaria. Y con eso no quiero decir que seamos terroristas o seamos agresivos o seamos despreciadores de las religiones o de las escuelas. Nosotros no tenemos por qué odiar ni despreciar a nadie. Estamos en un proceso de investigación y comprensión para podernos liberar. Que el mundo seguirá siendo como es y el universo seguirá siendo como es porque esa es la escuela donde se saca la sabiduría. Entonces no podemos atentar contra la escuela. Pero sí enfocar esto hacia lo personal, hacia lo interno, y acabar con religiones y con ideologías y con misticismos y con todo este sentimentalismo morboso que tenemos puesto como con unos enfoques muy errados de Dios. Entonces, comprender esto es vital, ¿no? Y no dejarnos llevar, porque la tendencia de las personas por ser tan aculilladoras, miedosas, es a volverse insumisos ante los papas, ante los líderes, ante los políticos, ante los cantantes, deportistas. Bueno, el yo idólatra, fanático. Entonces hay que salir de todo eso y tener claro el enfoque. Bueno, listo, compañeros. Con esto complemento este tema sobre el verdadero bautismo. Vamos a ver si hay inquietudes por aquí. David, cuéntenos. Sí, buenos días, Luis Carlos. Sí, creo que respondió ya la pregunta que tenía. Era en referencia a lo que es el pacto de magia sexual que se, que se adquiere al momento de ser bautizado. Entonces, si nosotros, pues la mayoría de nosotros venimos
digamos, de la institución religiosa del catolicismo, del cristianismo, y ahí se hace el bautizo. Es ahí donde se adquiere el pacto en ese momento, porque pues un niño primero que todo no está en un bebé, no está en digamos, todavía ligado al sexo. Entonces, ¿es ahí que se toma el pacto o el pacto se hace ya cuando se recibe el verdadero bautizo? Pero para recibir el verdadero bautizo, uno ya tiene que haber practicado magia sexual. Entonces, quisiera entender un poco el enfoque de la conferencia en ese punto. No sé si usted me pueda ayudar o me hice entender o no me hice entender. Bueno, mire, es que esto no se trata de bebé, esto se trata de que ya se trae unos ligues. Muchos aquí estuvieron en la Inquisición quemando gente y torturando gente, y fanatizadas allá con estos grupos. Que no se acuerda que viene de allá, bueno, eso es otra cosa, con sus yoes célibes, con sus yoes tiranos, fanáticos. Entonces hay inquisidores. Aquí hay inquisidores, así como hay nazis. Este grupo tiene nazis, tiene inquisidores. Bueno, aquí está lo selecto de la degeneración mundial, ¿no? Sino que aquí nos las venimos a tirar de puros, pero no, es puro cuento. La realidad es otra cosa muy distinta. Entonces eso se trae y se tiende a, por recurrencia, a volver a entrar a lo mismo. En mayor o menor grado, pero se trae eso. Y el pacto es muy viejo. El pacto, es más, antes de nacerle, tratan de motivar a la chispa. Muchas chispas de estas han trabajado en la asistencia pasada en la obra y desde antes de que nazca les dicen, no se les olvide el pacto que tienen, no vayan a dejarse llevar. Y nacen acá y a masturbarse y a consumir porno y a ir al prostíbulo. Y bueno, eso es un derroche terrible de lujuria. Y ahí quedó el pacto. Eso, mientras uno sea un miserable traidor, eso qué pactos ni qué diablos. Eso es pura palabrería insustancial, puros compromisos ahí por cumplir un requisito momentáneo, pero seriedad no hay. No hay seriedad. Incluyendo todos los que estamos en el conocimiento en mayor o menor grado, ¿no? Eso aquí, frente a un grupo, eso es una maravilla de personas, eso habla con una sutileza y con una belleza, pero allá en privado le sigue por allá siendo degenerado, grosero, altanero, pornográfico, masturbador y déspota con la pareja o con los familiares. Es pura apariencia hipócrita, pero bueno, cada uno mirará sus cosas. Uno no se puede meter en lo que no debe. Pero es la realidad, ¿qué le vamos a hacer? Entonces hay que salir de todos, ser realistas, salir de todos esos estados hipócritas y enfocarnos como debe ser al trabajo, que cada uno debe responder a su propio ser, porque aquí no se trata de responderle ni demostrarle nada a nadie. Eso es algo muy personal. ¿Sí? Es tener claro eso y bueno, poco a poco nos vamos desligando de estas escuelas. Hay que estudiar todos los enfoques místicos, rezanderos, de sumisión, de respeto, de idolatría que se tiene hacia este tipo de fuerzas que son muy hipnóticas y que tienen amarrado a la mayoría de población de estos países, ¿no? Colombia y todos los países latinos, la mayoría de países latinos que están influenciados por la religión católica, el cristianismo y todas estas ideologías. Pero en el mundo hay más de 4.000 religiones y más de 1.000 grupos pseudoesotéricos, entonces es pues muchas influencias, ¿no? Pero bueno, acá, digamos que aquí en Latinoamérica esta es la influencia más fuerte. Bueno, eso. Bueno, por aquí Angélica, cuéntanos. Luis, en referente al matrimonio y al pacto sexual, yo pregunto con una compañera, ahora en la conferencia en México, Jenny hizo una conferencia llamada El verdadero valor de la pareja, y ella dice que los seres ya hacen contrato
antes de venir para ver quién va a ser la pareja en el físico. O sea, que ya está lista la pareja y no tienen que buscar a pareja porque ya está susodicho contrato. ¿Es así? Sí, eso viene de bien arriba, ¿no? Entonces hay unas probabilidades. Entonces llegan y dicen, bueno, este personaje trae este diseño electropsíquico, por aquí va a hacer todo esto, va a lograr cierto nivel de madurez, por aquí a tal edad le llega el conocimiento y si decide trabajar por acá se va a meter. Y si el personaje, porque esto es libre albedrío, hay una probabilidad, los dioses no pueden meterse en eso porque hay un libre albedrío para la parte humana. Y si decide meterse al conocimiento, entonces le vamos a organizar a esta pareja. Entonces aparecen los dos seres allá internamente y los dos dicen, sí, nosotros vamos a trabajar ahí en compañía pues para que los dos se puedan autorrealizar. Entonces aquí abajo, entonces mueven las fichas que son el varón y la mujer. Y bueno, se van a encontrar, ¿no? Se van a encontrar. Como también hay pactos que no son permanentes. ¿Qué quiere decir eso? Que por X o Y motivo, por X o Y karma o error que se cometa, pueden modificar esas parejas. Pero ya hay digamos que hay como una visión de cómo se va a desenvolver el proceso. Que los dioses tienen la capacidad de la telemetría y todo lo pueden medir. Entonces, desde mucho antes de que se den las cosas, eso ya está visto internamente. ¿Sí? Que no es preciso porque hay un libre albedrío y los seres pues tienen sus cálculos y eso es como las profecías, ¿no? Todo está programado, pero se puede modificar. Todo es modificable. Entonces, sí, hay que tener claro eso, porque esto es un asunto de dioses, no es de personas, de dioses. Pues por eso llegan y dicen, mire, allá está esta criatura que hay que esperar que madure para que se le pueda dar pareja, porque si le dan pareja antes, eso es un fracaso rotundo. Entonces, esperar que madure ahí a ver si trabaja y madura. Y si no, pues bueno, tomará sus decisiones como mejor le parezca. Así funciona. Los seres no imponen, no someten, no son tiranos. Presionan, pero no obligan. Si la chispa no le da, suéltela, suéltela. Esperemos que madure. Esperemos unos 10, 20 años o la otra existencia o en 2 existencias. Y si no, pues bueno, que se vaya en evolución y después veremos a ver si en otra salida lo intentamos de nuevo. Eso los seres no le ponen misterio a nada. Son muy prácticos en sus cosas. Nosotros somos los que le metemos todo un poco de sentimentalismo a las cosas, pero no, los seres no. No tienen esos pesares, ni esas lástimas, ni esas cosas que impiden que se tomen las decisiones que hay que tomar. ¿Sí? Pues eso es muy funcional. Todo está en movimiento. Hay que a veces ponernos en los zapatos del ser para poder comprender muchas cosas. Listo, compañeros. ¿Alguien más tiene alguna inquietud, alguna pregunta? Recordemos que la gran mayoría de temas de fase B es sexo profundo, sexología a nivel profundo. ¿Sí? Estos temas son con un enfoque muy fuerte, muy drástico. Así tiene que ser. Para que la persona pues se defina si va a trabajar o no va a trabajar. Ya, listo. Hay que ponerle misterio a las cosas. Salir de todo ese poco de sentimentalismo de parejas. Desde que la mujer tenga un buen pipí ahí, no puede trabajar. Ay, no, pero la rosa, eso, póngale la rosa en la punta del pipí a ver si se anima. Bueno, sin exagerar. Bueno, compañeros, ¿no hay más inquietudes, preguntas? Bueno, por aquí, Carmen, cuéntanos. Sí, hay un motivo del cual siempre se apresuran a bautizar a los niños en en el mundo externo. No sé si es que está en la Biblia
o de repente es otra fuente, pero lo utiliza la religión, que es que si los niños no son bautizados de pequeños, van a ir al limbo. Claro, ya nosotros sabemos el verdadero significado, ¿no?, de esto, pero ese es mucho el motivo por lo que se hacen todas estas ceremonias, por ese concepto que se tiene, ¿no? Pero claro, eso es algo mucho más profundo. Bueno, eso nada más quería comentar. Sí, mira, el niño rebelde que tiene la conciencia, y la conciencia es muy berraca y muy rebelde. Hay niños muy rebeldes. Algunos por altaneros, groseros, gamines, pero otros es por conciencia. Entonces lo ven muy rebelde y dicen, no, ese tiene el diablo adentro, hay que bautizarlo. Lo llevan y lo apaciguan, lo dopan, para que se tranquilice. Entonces le meten toda esa fuerza de esa escuela en la psicología, y el niño se calma. Pero lo ligaron, y comprender que cuando se le entrega al niño, antiguamente cuando le entregaba al niño el conocimiento, desde bien niño, evitaba que se entrara al limbo. ¿Qué quiere decir que entre al limbo? ¿Qué es el limbo, mejor dicho? En este momento el limbo de nosotros, aquí y ahora, es la personalidad. Entonces lo que se le está diciendo al niño es, hola, mire, ahí le damos un conocimiento para que no desarrolle esa berraca personalidad y no se meta en el limbo como anda todo este poco de gente, todos muertos vivientes, sonámbulos. Entonces no desarrolle esa personalidad, no se meta al limbo. Esa es la enseñanza. ¿Sí? Entonces los no bautizados van al limbo, o sea, desarrollan la personalidad. ¿Y nosotros qué nos está moviendo ahorita aquí? La personalidad, la hipocresía de la personalidad con sentimentalismos de pureza de persona educada y pura y pulcra. Esa es la personalidad. No quiere dejarle ver a la persona la degeneración tan terrible que tiene. Entonces ese es el enfoque del famoso limbo, ¿no? Por eso todos somos fríos, sepulcrales, porque está el limbo, no hay sinceridad en esas palabras, es pura apariencia, no hay enfoque claro. Todo es con ese sentimentalismo de buena persona, elemento materializado, grotesco, ¿sí? Mentiroso. No hay que ser sincero, y ser sincero no es ser déspota, ni es ser indolente con la palabra, es comprender y tener clara la fuerza de la conciencia y por encima de la personalidad. Eso. Gracias por el enfoque, Carmen, que es importante y se nos había pasado. Las preguntas ayudan a veces. Ok, gracias también. Bueno, listo, compañeros. ¿Alguien más tiene por ahí algo que preguntar o aportar, o nos vamos directo al fogueo del Willy? ¿Qué se nos hizo el Willy? ¿Se nos durmió o qué pasó? No, Si hay no, alguna Luis, más, aquí andamos. si anda por ahí todavía triste. Bueno, entonces, si no hay más No. inquietudes, lloro un poquito y regreso. Si no hay más preguntas, entonces vamos a entrar al fogueo de Willy. ¿Sí? ¿Les parece?